Levante, Elche y Real Oviedo. Ya conocemos a los tres ascendidos que jugarán en primera la próxima temporada. Pero ¿cómo afectan estos ascensos al Athletic? Vemos los pros y los contras de jugar contra cada uno de los tres ascendidos. Ahora que conocemos a los tres equipos que han ascendido a primera, que se han ganado su lugar, qué mejor que días que no hay contenido, que no hay mucha cosa que subir en verano, pues hablar de estos tres equipos que se han ganado su lugar en primera el año que viene, que jugaremos contra ellos y ver cómo afectan, ¿no? Directamente estos enfrentamientos. Incluso hablaremos de desplazamientos, por un lado, pues favorables al Athletic, cercanos, pero también de lo contrario, desplazamientos lejanos. Mucho de lo que hablar en este vídeo interesantísimo, no sin antes recordar a la gente que se puede suscribir, que creo que hoy, en la fecha de subida de este vídeo, podemos llegar a los 8.000, me parece que quedan unos 6, 7, 8 suscriptores, así que dale caña ahí si no estáis suscritos. Eneco, no me he puesto ninguna camiseta de estos tres ascendidos por una simple razón, y es que no tengo ninguna, ni de Levante, de Elche, ni Oviedo, pero sí que vamos a hablar de ellos. Muy buenas, Unai. Sí, me puedo imaginar que camisetas de esas no las tienes. La gente que nos sigue en miembros, que ya de este paso, pues le invitamos a que lo haga. Lo podrá comprobar en ese vídeo que subimos enseñando todas tus camisetas. Y bueno, primero que nada quiero empezar este vídeo dando la enhorabuena, por si alguien nos ve de esas aficiones, a los tres equipos que han ascendido a Primera División, a Levante, a Elche y a Oviedo, que ha ascendido en el día de ayer. Y también pues un pequeño recordatorio al Mirandés, que ha hecho una temporada histórica para ellos y que se ha quedado a nada a las puertas de llegar a primera. Así que bueno, sin más, darles esta enhorabuena a estos equipos y que vamos a analizar poco a poco pues lo que pueden suponer para el Athletic, tanto positiva como negativamente. Pues tenemos tres pros para cada uno y tres contras. Y si quieres empezamos con el Levante, que es el que ganó la categoría y es el primero de los ascendidos, el que más tiempo lleva sabiendo que va a formar parte de los 20 equipos de primera. Y el primer pro del Levante es que sacamos 1,9 puntos por partido, casi 2 puntos por partido, lo cual está bien porque siempre hay resbalones contra equipos que vienen de abajo, siempre le cuestan al Athletic, hay algunos partidos que se nos traban, pero hoy el Levante en líneas generales se nos ha dado bien, 18 victorias, 7 empates y 7 derrotas en liga. Lo dicho, de vez en cuando se nos escapa alguna, tengo muy presente, creo que igual tú también, esa temporada 2018-19 que nos ganan, es tétrico, una catástrofe lo que pasa ahí, no sé por qué recuerdo quizá el partido del Levante el que más, el de fuera de casa, Sí. pero en general lo que más vemos son victorias. Yo de partidos de Levante últimamente tengo recuerdos un poco negativos. Es verdad que tenemos esa semifinal de Copa de hace nada que también nos trae buenos recuerdos con el gol de Berenguer. Pero lo que es en Liga, pues bueno, recuerdo un doblete que nos marca Bardi de falta, los dos goles, Morales yéndose de todo el mundo en San Mamés. O sea, son partidos al final contra un Levante que a priori, como dicen las estadísticas, sacamos bastantes puntos, pero que en los últimos años se nos han complicado alguno que otro. Y es verdad que es un equipo que nos ha quitado puntos y que parece que últimamente nos ha ido costando un poco más. Lo has puesto como casi una contra, pero lo dicho, que Sí, bueno, alguna a vez se ver. nos escapan, que no, se nos pueden escapar algunos de los partidos de esta temporada, pero que lo normal sería, pues, no sé si ver dos victorias, pero bueno, sacar 2 puntos por partido, que es lo que hemos sacado con el Levante históricamente en Liga. Pro número 2 es que visitamos un campo que no aprieta demasiado. Nos iremos de nuevo al Estadio Ciutat de Valencia y con esto no queremos decir que la afición del Levante sea mala, ni mucho menos, pero bueno, ya sabemos que estos campos abiertos, típicos de esas zonas de buen tiempo, del Mediterráneo, pues no son muy propicios a empujar al equipo. Siempre se ven algunos huecos, hace buen tiempo, por lo que no son de los campos donde más animación vemos y sin desprestigiar a la afición del Levante, por supuesto que no tenemos nada en contra, pues no es uno de los campos que más vayan a apretar, es un hecho, en primera y eso pues en parte puede jugar a nuestro favor. Sí, a ver, al final lo dices tú. Tampoco es un equipo de los que destaca por su afición. Es verdad que es un histórico de Primera División, pero bueno, al final tampoco tiene tantos aficionados también por la zona en la que se ubica. Así que bueno, es otro pro. Al que Unai, yo voy a sumar el tercero que tenemos aquí en la lista, que es que el Mediterráneo para nosotros tiene un color especial y es un color rojo y blanco, porque al final es un lugar donde hay mucha gente del Athletic y para muchos aficionados que no sean de por aquí, que no sean de Bilbao o de cerca de aquí, tiene esa posibilidad de acudir a ver al Athletic por lo menos una vez en esta temporada.
Siempre acostumbramos, ¿no? Estos partidos que sobre todo a mí me suele tocar ver por la tele porque pillan lejos. Ahora hablaremos precisamente de eso. Siempre vemos muchas peñas del Athletic, de la zona del Mediterráneo, gente incluso que va a pasar las vacaciones ahí a la zona de Alicante, Valencia, y pues que acaba acudiendo a estos partidos. Y siempre se ven muchas banderas. Son partidos donde como hay peñistas se suelen ver normalmente banderas, ¿no? De peñas Sí. y bueno, pues es un color especial que coge, en este caso, el Ciutat de Valencia, pues por estar en esa zona del Mediterráneo. Nos vamos a la otra cara de la moneda, a las contras. ¿Qué cosas malas destacamos de la subida del Levante respecto al Athletic? La primera, pues lo decíamos, un desplazamiento lejano. 5 horas y media que tenemos aproximadamente hasta Levante. Y bueno, pues cualquier desplazamiento que yo creo que supere las 4 y media, 5 horas, ya podemos creo que hablar de un desplazamiento lejano. Quizá 4 horas Madrid, bueno, puede ser pasable, pero ya cuando pasa de 4 y media a 5, 5 y media en este caso, ya hablamos de un desplazamiento lejano de los que yo, por lo menos, no suelo mirar. Yo cuando quiero ir a ver al Athletic normalmente busco algo más cercano y este me queda un poco lejos. Sí, no es uno de esos destinos que te marcas en el itinerario antes de empezar la temporada de los campos que quieres visitar, porque al final tampoco es un campo que llame especialmente la atención, que sea especialmente vistoso, y es lo que dices tú, toda la zona de Valencia, Alicante está bastante lejos, son 5 horas y media, más bueno, pues lo que te has que parar en el camino y demás, al final se te hace casi 6 horas de viaje ir a ver al Athletic, y es verdad que mucha gente es capaz de hacerlo, pero bueno, tampoco llama tanto la atención y es una buena matada para lo que sería únicamente un partido de liga. Por lo cual, pues bueno, es una contra para toda la gente a la que le guste viajar y ver al Athletic. Habrá gente a la que le gusta hacerse viajes de 8 horas, que diga, bueno, Sí, sí, a ver. yo a Mendizorroza no voy. Yo voy a Sevilla, a Levante y a Valencia. Y se van a a los campos que más lejos están. Pero bueno, nos vamos al pro número 2. Y es que, aunque sea un equipo que sube y baja constantemente, podemos llamarle un tanto ascensor, es un equipo que este siglo tiene mucha experiencia en primera. Y es que este siglo han jugado 14 temporadas en primera, casi todos los años han estado en la máxima categoría de fútbol español y no son de los que suelen bajar de primeras, ¿no? Así como si les podemos calificar un pelín como ascensor por los últimos años, pues tampoco son de los que de primeras de cambio suelen bajar. Y habrá que pensarse las predicciones que hagamos de este año, pero no sé si el Levante estará entre nuestros descendidos, puede que no por este dato, así que lo más seguro es que el Levante pues saque bastantes puntos este año. Al final no es uno de los equipos a los que les suele costar mantener la categoría. En 2017 llegaron a primera y estuvieron unos cuantos años luego hasta bajar a segunda división. Y es verdad que estas últimas temporadas le ha costado volver a la élite del fútbol español, pero lo normal es que sea un equipo que se mantenga en primera, así lo ha demostrado, por lo cual obviamente es una dificultad para el Athletic, porque no es uno de esos equipos a los que a priori tienes más facilidades para ganar. Y nos vamos a la tercera contra del Levante y es que tiene jugadores en activo con gran experiencia. Véase el caso del comandante Morales. 9 temporadas en primera que lleva Morales sumando a Levante y una temporada me parece en el Villarreal. Aunque los datos, tengo que decir, no van muy en favor a Morales cuando juega contra nosotros. Yo no sé por qué tenía a Morales, quizá por lo bueno que era y también en el Villarreal, lo bueno que era los goles que metía, pues yo tenía una imagen suya de killer, de que nos humillaba. Y lo cierto es que contra nosotros no le ha ido muy bien porque los partidos que ha jugado contra nosotros solo nos ha ganado 2 veces y le hemos ganado 7. Y eso sí, los goles que nos ha marcado, solo un tanto. Solo uno, ¿eh? Pues me sorprende, sinceramente. En este caso te has encargado tú un poquito más del guión que yo y no tenía ese dato en mente porque al final yo recuerdo ese gol que nos marca en San Mamés, ese gol casi maradoniano y pensaba que iba a ser alguno que otro más. Pero bueno, al final lo dices tú, un equipo con varios jugadores de primer nivel que ha conseguido mantener un poco la estructura y que además yo creo que fichará bien porque es un proyecto atractivo. Así que, bueno, otra dificultad porque es uno de esos equipos que cuando se refuerza y mantiene las bases es difícil ganarle. Y bueno, luego por mencionar otro, tenemos el caso de Vicente Iborra, por ejemplo, que lleva 256 partidos en el Levante, 173 en el Sevilla y 104 en el Villarreal. Veteranos. Así que lo dejamos al Levante en una casilla apartado y nos vamos al Elche, un poquitín más lejos, y empezamos con los pros.
y es que el Elche, aunque hace no tanto que ha estado en primera, su experiencia es corta. 24 humildes temporadas en primera división, no es uno de los más históricos, así que veremos qué tal se las gastan este año. Es verdad que cuando estuvo en primera división hace unas temporadas, estuvo varios años, se mantuvo bien hasta el descenso, pero lo que dices esto es una realidad. No son esos equipos históricos, no son esos equipos que está siempre en primera división o por lo menos cerquita. Es verdad que ha hecho un muy buen año con el de Sarabia, pero bueno, no hablamos de esos equipos históricos de la liga que siempre se te complican más cuando vuelven a primera. Nos vamos al segundo pro y es que volvemos a visitar un campo que no aprieta demasiado. Aquí no nos hemos comido mucho la cabeza, no encontrábamos muchos pros de jugar contra el Elche y hemos repetido, pues como es un estadio en el Mediterráneo parecido al Ciudad de Valencia, estadio muy abierto, ancho y bueno, pues seguramente no veamos una de las mejores aficiones alentando al equipo en cada partido, lo cual puede jugar a nuestro favor en parte. Sí, tampoco es un campo que se suele llenar bastante, por lo menos lo que se ha visto en primera división, y tampoco está muy cerca. Yo que he estado cerca de esa zona, el campo está bastante alejado y por lo cual pues para la gente llegar hasta ahí tampoco es muy fácil. Y al igual que hemos repetido esta también Unai, vamos a repetir en lo que hemos hecho en Levante, y es que si esa zona tenía un color especial, teniendo en cuenta que Levante y Elche están bastante cerca, pues pasa un poco lo mismo. Cercanía para toda esa gente que hay en Alicante, Valencia, del Athletic, para poder ver a su equipo en directo. Muchas peñas, lo mismo, tampoco nos hemos comido la cabeza aquí, pero ahora sí nos vamos a lo contrario, nos vamos a las contras, y es que es un desplazamiento muy lejano. Pasa lo mismo que con el Levante, lo que pasa que aquí tenemos 2 horas más, 7 horas y media, aquí ya se nos va, aquí ya sí que es un desplazamiento bastante largo, de los que yo de primeras no haría. No, no te llama la atención. Si Levante ya no llamaba, pues irte hasta Elche para ver al Athletic, obviamente habrá gente que lo haga, gente que ama mucho al club y que le encantan este tipo de cosas, como tú decías antes, pero bueno, meterte 7 horas o más de 7 horas en coche o lo que sea para ir a ver a un partido ante el Elche, a menos que te pille vacaciones en una época buena, pues no es algo que llame especialmente la atención. Nos vamos a la contra número 2 y es que sacamos 1,5 puntos por partido. Aquí baja la media de puntos respecto a lo que decíamos con el Levante. Sacamos la mitad, más o menos, de puntos que están en juego contra el Elche. 21 victorias, 15 empates y 12 derrotas. Si el Levante ya se nos trababa en algún que otro partido, este más. Y yo creo que no hace falta mencionarlo, pero tenemos muy reciente esa última victoria del Elche porque nos estábamos jugando Europa. Creo que si ganábamos estábamos ya dentro o prácticamente dentro y nos ganaron 0-1 en la penúltima jornada de la 22-23, de los peores partidos que he visto yo de Athletic, porque lo intentamos, merecimos ganar, pero estos partidos que no te salen dan una rabia después. Así es que iba a decir, iba a meter sangre sobre esto, pero ya lo has hecho tú todo, un partido que al final se ha quedado en la memoria por lo que pasó, a punto de entrar en el Conference y te quedas a las puertas en San Mamés contra un Elche ya descendido, y creo que tenemos todos el recuerdo de ese partido. Así que bueno, es verdad que es un equipo que ha estado pocos años en primera y por lo cual hemos tenido poca posibilidad de enfrentarnos a ellos, y nos ha pillado también en unos años en los que hemos estado un poco de transición, sin entrar en Europa, que nos ha costado un poquito más, hacer una buena seguida de partidos. Pero es cierto que no es un equipo que se nos dé especialmente bien. Esperemos que sea algo que cambiemos esta temporada. Y nos vamos para terminar con el Elche a la última contra. Es que jugar en el Martínez Valero no mola. Es de esos campos que al Athletic no se le da especialmente bien, a pesar de lo que hemos dicho de la afición. Y son solo 5 victorias en 24 partidos. Esto sí que suena a que es bastante poco. Tenemos 9 empates y 10 derrotas en estos partidos. Y bueno, también recuerdo, al igual que recuerdo esa derrota, la victoria de esa misma temporada, donde anotamos 4 goles. No me acuerdo si el resultado es de 1-4 o de 0-4, creo que es de 0-4. Diría que 0-4, sí. Pues eso, lo recuerdo muy bien, marcamos 4 goles, pero es que esa es solo una victoria de 5 que hemos cosechado en la historia de la liga. Hay más empates y más derrotas. A ver qué pasa este año. Ya te digo que nos pilló en esa época un poco en la que nos costaba mucho jugar fuera de casa y donde equipos como el Elche, que al final se juegan la vida casi en cada partido,
por quedarse en primera, pues lo hacían mejor que nosotros, no sé si nos pesaban las piernas, pero terminábamos sufriendo derrotas o empates. Una dinámica que esperemos terminar esta temporada. Es verdad que el último partido, lo dices tú, lo ganamos bastante bien, con bastante facilidad, pero bueno, no es un equipo que en el Martínez Valero se nos dé especialmente bien. Pues vamos a pasar al último ascendido, al que todavía sigue celebrando ese ascenso. Estarán De todavía fiesta. de resaca, de fiesta, igual a estas horas de la mañana. Nos vamos a Oviedo para hablar del Real Oviedo. Empezamos por los pros, y si los de antes eran desplazamientos lejanos, de este hablamos de un desplazamiento cercano. Un poquito más tiempo del que me esperaba yo viendo el mapa, 3,5 horas, que parece que Asturias está ahí mismo y bueno, es un tironcito más, pero 3 horas y media. Y la verdad es que a mí Oviedo me apetece, no solo el desplazamiento cercano, sino que visitar una ciudad histórica como Oviedo, el Tartiere, a mí es un desplazamiento que me apetece, no solo por la corta distancia. Yo me apuntaría, lo tengo ya apuntado en mente y no sé si lo haré, pero tengo apuntado este desplazamiento. Sí, al final, bueno, si los otros no eran nada llamativos, esto todo lo contrario. Además, es la vuelta a un histórico, es volver al Tartiere, que yo creo que ni tú ni yo, Unai, lo hemos pisado. Al final, la última temporada del Oviedo en primera fue en la 2000-2001, ninguno de los dos había nacido, por lo cual sería ver por primera vez un estadio de un equipo mítico de la liga, así que llama la atención y es de esos campos en los que después de que haya vuelto el Oviedo a primera, sí que te planteas ir. Eso sí, como acaban de terminar la temporada, podemos decir como pro que tienen pocas vacaciones y que todavía, pues lo que decíamos, tienen que celebrar el ascenso. Así que todavía tienen unos días de transición, de calma, de que van a estar felices, sí, pero la temporada, para que cuando te des cuenta, va a haber empezado. Y yo creo que cuanto antes nos toquen, mejor, la verdad, porque van a tener que planificar todo. Ahora hablamos de la plantilla, pero bueno, como van a tener menos vacaciones, los Atleti ya llevan de vacaciones un tiempo, pues igual pueden entrar un poco como el que se va mucho de fiesta y de repente toca clase un lunes a la mañana y no está muy centrado. Sí, a ver, al final la liga empieza en poco menos de un mes. Tienes un mes para planificar toda la pretemporada, para prepararte, para hacer fichajes. Y es cierto bueno, que esos primeros partidos yo creo que le van a costar también por toda la carga física que van a tener de haber jugado un playoff y toda la temporada. Así que lo que dices tú, cuanto antes nos toquen mejor, que igual luego pueden dar la campanada, pero a priori va a ser un equipo que los primeros partidos tal vez esté algo menos preparado, aunque también puede estar motivado. Pero bueno, lo dicho, en cuanto a descanso y a carga física, van a estar peor que los equipos que ya llevan un tiempo descansando, como es el ejemplo del Athletic. Poco menos de 2 meses en Eco, no te adelantes, que quedan poco menos de 2 meses para la liga, Dos no meses, poco menos de perdón, uno. sí, sí. Ya me Me he ido a gustaría, julio ya, ¿eh? ya me Me he ido a gustaría. suscripciones en julio ya. Sí, es que estos días las fechas a mí se me van un poco. Y el último pro de jugar contra el Oviedo relacionado con esto, y es que tienen los deberes de reforzar la plantilla. Obviamente, como es el tercero de segunda, el último que ha conseguido el ascenso, supongo que es el último que ha comenzado con esos planes de mover a este jugador, mover al otro, fichajes. Así que igual de los tres es el que más tarde va, seguramente, y tienen que reforzar una plantilla que luego se tiene que confeccionar, tienen que crear piña en el vestuario y todo esto pues lleva un proceso que bueno, lo que has dicho tú, ahora hablaremos también de la motivación como una contra, pero que igual les puede costar un pelín. Sí, el que más tarde va y el que más trabajo va a tener, porque al final no es lo mismo un equipo con jugadores de segunda división como de primera. Al final tienen jugadores como Nacho Vidal, que ya estuvo en Osasuna, que tiene experiencia en primera, pero por lo demás, igual Cazorla también, no hay tanto jugador que creo que haya tenido experiencia en la máxima categoría, por lo cual tendrá que fichar, tendrá que reforzarse, y eso cuanto más tardes en empezar a hacerlo, porque supongo que con todo el tema del playoff aún no se habrá movido en ese tema, pues más difícil lo tienes, así que va a tener que moverse mucho y eso pues al final va a hacer que le cueste un poquito más. Y lo malo de jugar contra el Oviedo, lo primero, es que sacamos 1,5 puntos por partido, que son 33 victorias, que está muy bien, 16 empatitos, pero 27 derrotas en liga. Así que, aunque es uno de esos equipos que, bueno, que no acostumbramos a ver en primera, cuando lo hemos visto, sí que es verdad que muchas veces han ganado ellos la partida. Según vi ayer, el último partido entre Athletic y Oviedo, creo que allí en el Tartiere, es un 4-0 a favor del Oviedo, así por dar ese número. Y ni tú ni yo hemos visto al Oviedo en primera división, habría que preguntar a nuestros aitas a ver cómo ha sido el Oviedo históricamente con el Athletic,
pero los números dicen que tampoco se nos da especialmente bien y es un equipo que sí es verdad que se nos complica a veces. Y el segundo contra, en este caso, es que su estadio, en contra de lo que hablábamos con los otros dos ascendidos, es que el Carlos Tartiere aprieta. Es un estadio un poco más cerrado y que vemos que en los partidos, bueno, yo veo con especial motivación a la afición del Real Oviedo y típico campo del norte de la península, todo lo contrario, cerradito, donde la Ujú. gente aprieta fuerte y eso seguramente les haga empezar con un punto a favor cada partido. Sí, a ver, ya lo vimos en el partido de ayer, es verdad que es un ascenso a primera división, obviamente ahí el campo se llena, pero ya cuando se dio el ascenso la gente bajó al campo y durante el partido también se vio que es un equipo que tiene afición, que tiene ambiente y eso al final siempre es complicado, siempre contra equipos históricos de la liga como es el Athletic se suelen motivar, así que bueno, todo lo que sea que el campo apriete siempre es negativo para el rival, en este caso para nosotros y por eso lo hemos puesto en las contras. Y la última contra de jugar contra el Real Oviedo es que lo hemos dicho antes, que igual van un poco tarde con la plantilla, tienen que todavía celebrar el ascenso, no tienen demasiadas vacaciones, pero lo que decías tú, que tendrán mucha motivación, un equipo que lleva casi 25 años sin volver a primera, pues puede ser el típico alumno que decía antes, que se encuentra de primeras ahí en los morros esa clase, ¿no? Viniendo un poco de resaca, pero que por lo que sea, pues se le dan bien las asignaturas y va motivado porque no juega mucho con ellas y tanto tiempo sin pisar primera pues puede hacer que que el Oviedo en este caso se motive y seguramente que por lo menos el inicio lo comiencen motivados. Todos los equipos que pasan de segunda a primera siempre tienen esa motivación, ese ápice de motivación, pero si además le sumas que llevan más de 20 años sin ascender, en concreto 25, pues eso es aún mayor. Es una ciudad que lleva muchos años sin ver a su equipo en primera, eso los jugadores lo saben, la directiva también, y va a intentar yo creo que hacer un equipo y motivar a la afición para un año histórico en su vuelta a primera, por lo cual pues obviamente esa motivación siempre es peligrosa. Pues dejamos por aquí este vídeo de los ascendidos, no sin antes volver a felicitar a los aficionados y aficionadas de Levante, Elche y Oviedo. Siempre está bien ver estas caras en primera, equipos que vuelven después de poco tiempo y otro equipo, otro histórico que vuelve después de mucho, lo cual me alegro bastante de tener una cara un poquito más nueva, ¿no? Entre comillas, en primera, un Uh -huh. desplazamiento pues que tú y yo no habíamos vivido y que tendremos seguramente en la agenda. Así que es que ricasco por haber visto hasta aquí este vídeo. El verano sigue, los vídeos siguen, así que suscríbete si no quieres perderte ninguno. Y bueno, pues veremos qué pasa con estos tres equipos. Espero que haya más pros que contras a lo largo de la temporada. Es que ricasco. Espera, espera, no te vayas todavía. Si quieres apoyar nuestro proyecto y disfrutar de ventajas exclusivas, hazlo por solo 2,99 € al mes.